Continuamos con Cátedra Médica, hoy hablando con el doctor Amaury García sobre trombectomía. Doctor, usted mencionaba hace un rato de que el ACV es un episodio, una situación, una enfermedad que aparece de manera repentina. Entonces, como forma de esta respuesta oportuna, ¿cuáles son los tratamientos de emergencia que puede recibir el paciente cuando llega con esta situación? Bien, mira Lizania, Roberto y todos los amigos que nos siguen en Cátedra Médica, esto creo que es lo más relevante, que es lo más importante. Y entiendo yo, Lizania, que nosotros tenemos que aprender que hay personas que no se les muere un lado. Hay personas que no es que pierden la capacidad de hablar y se quedan así, no. Hay personas que tienen un evento pequeño donde se le tuerce la boca, se recuperan en 2 o 3 horas, van hacia sala de urgencia y luego se devuelven. Y luego entonces, en el curso de una semana, les da el ataque cerebral definitivo. A esto se le llama ataque isquémico transitorio. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ir de inmediato a sala de urgencias y hay que empezar a orientarse. Ya hemos llegado, gracias a Dios, al nivel donde decirle a la gente, busque los neurólogos o los neurocirujanos, como es mi caso, con entrenamiento en ataque cerebral. ¿Por qué? Porque es menester, es necesario recibir la atención oportuna de forma inmediata. Y queremos recordar que pueden conseguir al doctor Amaury García en el teléfono 809-475-8999 para que usted vaya con el especialista adecuado y evite situaciones más complejas. Entonces, eso es bien importante, que la gente tenga en cuenta, que tiene que ir inmediatamente a buscar atención, pero hay que tener, en este país tenemos una debilidad, que no están las redes integradas. La gente no sabe a dónde ir. Entonces, usted tiene que saber que hay que buscar respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos una limitación, Roberto. ¿Cuál? Que esa arteria que se tapó, hay que destaparla. Oye, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se destapa una arteria? Si el ACV más frecuente es el isquémico, que es porque se tapó 80% de cada 100, entonces esa arteria hay que destaparla. Pero ocurre que si es una arteria pequeña, existe un disolvente para eso. RTPA es el medicamento, hay otro, ¿no? Que lo inyectamos por las venas y hay que establecer algunos parámetros para que ese paciente pueda recibir eso, porque si es después de 4 horas y media, entonces no se puede poner. Entonces fíjate que RTPA, sí, por favor, explícate. No importa, bueno, te lo puedo explicar. Es el activador del plasminógeno tisular recombinante. Naiden lo entendió. Eso es un disolvente. Espérate, ese es la famosa estreptoquinasa. Yo sé, pero te lo pregunto. No, señor. Es el activador del plasminógeno tisular recombinante, pero vuelvo y te digo, es un disolvente para que la gente nos entienda que es a dónde va. Es el plomerito. Ya, ahora sí te entendió el pueblo entero. Es ese plomerito que tú echas por el retrete. No, señores, no le estoy diciendo que se tomen el plomerito, ¿eh? No, eso es bueno aclararlo. Entonces, ¿qué ocurre? Como el ACV ocurre de manera repentina y tú necesitas en tiempo récord, si es una arteria pequeñita, se puede utilizar ese tipo de medicamento. Entonces, ¿quién utiliza ese medicamento? No lo utiliza el médico que no está entrenado. Para ser experto en esto hay que ser neurocosa. Hay que ser neurólogo vascular o neurocirujano vascular para darle tratamiento a esta enfermedad. Entonces, si todos los pacientes que se les tapa una arteria fueran 100, imaginemos eso, de eso hay aproximadamente 1/3, o sea 33, de todo el que se le tapa una arteria,
de todos esos pacientes que tienen un ACV isquémico, fueran 100, hay 33 de ellos que la arteria no es chiquita, sino que es una arteria grande, como la arteria carótida interna, la arteria cerebral media, que va a provocar desde el inicio un gran déficit. ¿Qué es eso, doctor? Un gran déficit. Se le va a morir un lado. Entonces, ya con ese dato 911 que recogió, y ahí entonces tenemos que empezar a armar el muñeco, porque la gente no coge normalmente ya a esta altura, no coge sola, sino que la gente llama a través de 911, y entonces cuando se genera esa llamada ya debemos tener la idea de que ese paciente debe ser llevado a un lugar donde haya por lo menos un equipo de ictus o un centro ya avanzado. ¿Por qué? Porque hay que hacer una tomografía y con esa tomografía nosotros tomamos decisión, sí o sí. No, y si no hay tomografía, hay que buscar una tomografía. Pero y si está en Hoyo Grande, hay que buscar una tomografía. Y si está en la Loma de la Paloma, hay que buscar una tomografía, porque no se puede. Y como decía un personaje, porque cuando no se puede, no se puede. O sea, necesariamente esa persona lo que está perdiendo es cerebro, está perdiendo neuronas, va a tener grandes limitaciones, entonces evidentemente que hay que actuar de manera oportuna. Después lo que queda es la lamentación. Doctor, yo tengo un primo que hace 2 semanas le dio esto. Entonces, quedamos con el principio de que cuando se tapa una arteria hay que destaparla. Si es chiquita, hay una sustancia que se utiliza, pero de cada 100 que sufren de esto, es una arteria grande. Y para eso, entonces, existe una estrategia que se llama la trombectomía, que es el sacacorcho. Es como cuando usted está destapando una botella de vino, que usted entra a un descorchador y usted saca el corcho. Entonces se puede hacer o por ese método, como sacacorcho, o aspirando el trombo. Y eso salva vida. Doctor, este procedimiento que usted acaba de describir y en vista de que se debe dar una respuesta oportuna al paciente, ¿qué tiempo luego de llegar este paciente con este gran déficit, con este lado muerto, se realiza este procedimiento? Esta es una cosa bien interesante, y es que a diferencia de la arteria pequeñita que solamente tenemos como oportunidad para colocar el disolvente por las venas, que son 4 horas y media, la evidencia muestra que un paciente que se le murió un lado completo, o sea, que tiene datos de que es una arteria grande la que está tapada, a diferencia de las que son las pequeñas, tenemos la oportunidad de hacer esto a las 6 horas, a las 8 horas, a las 10 horas, a las 16, 18 horas. O sea, tenemos casos en arterias que están... decíamos que son 4 arterias grandes que entran al cerebro, 2 que están por delante, que son las carótidas, y 2 que están por detrás de la cabeza, para que la gente nos entienda, ¿no? Son las vertebrales, y las vertebrales, pues, toleran un poco más de tiempo. Tendríamos ahí hasta personas con 24 horas, pudiéramos tener oportunidad. ¿Y por qué razón? Pues porque existe la necesidad de destapar esa arteria, para que el cerebro, que una vez está tapada, no sigue circulando sangre por ese punto, termina produciendo una hinchazón, hinchándose, y entonces comprometiendo una gran cantidad de territorio, o sea, de tejido cerebral. Y eso entonces, lo que pudo ser un daño de 1 centímetro, termina siendo de todo un hemisferio. O sea, de toda la mitad del cerebro, y provocándole entonces, si no se actúa de manera urgente, de manera puntual, entonces terminaría matando a la gente o con un gran déficit que es muy penoso, evidentemente. Vamos a recordar a quienes nos escuchan que pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Llamen, expresen sus dudas e inquietudes, que el doctor Amaury García está en la mejor disposición de poder responderles. Amaury. Sí. Diga usted, señor. Sabe que la situación yo la veo muy dramática. ¿Cómo va a ser?
Por Aló. una razón. Un Sí, segundito. un segundito, mi señora, no se vaya. Por una razón. Tú hablaste un tomógrafo. Sí. Un tomógrafo. Sí. En el sur profundo, ¿cuántos tomógrafos funcionando pudieran haber? Baiza. Hay muchísimos tomógrafos. La verdad. Sí, sí, sí. Sí. Ay, pero fíjate lo que dije. Funcionando. Funcionando. Sí, señor. Sí, 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 sí. El problema aquí es de articular redes. Vamos Entonces, a... espérate. Es una... Para que la persona no se nos vaya a desesperar. Veo Sí. que hay varias llamadas. Sí. Pero sí, hay muchos tomógrafos. Hay muchos tomógrafos funcionando. Adelante, señora. Buenos días. Buenos Buenos días. Doctor, yo tengo un problema que yo quiero saber cuáles las redes que uno puede encontrar esos médicos, porque en realidad me he Sí. visto de emergencia con otras personas y ni el servicio 911 tiene todo esos conocimientos que usted ha dicho. Y también para encontrarle un neurocirujano aquí es muy difícil. Y la cita, cuando le hacen la tomografía, para usted encontrarla, después que se lo hacen, no se lo dan de una vez. Sí. Eso es tremendo. Sí, perfecto. Mira, con relación a tu pregunta, te debo decir que esta es una situación no de cita, esta es una situación de sala de emergencia, porque cada minuto que pasa se pierden neuronas, se pierden fibras nerviosas. Eso es, cada hora se pierden 3 años y medio de vida. O sea, estamos hablando de una enfermedad que es bastante limitada. Entonces, corazón, aquí no es esa la ruta. Lo que sí yo te diría, en base a tu pregunta, es que nosotros, lamentablemente, a través de estos medios, es que podemos darle luz a la gente. Aquí habemos en la República Dominicana 5, creo que hay ya un sexto que llegó al país, neurocirujano endovascular, que hacemos trombectomía. Usted todos los días del mundo me escucha a través de este espacio que nosotros pues producimos. Evidentemente que trabajamos en lugares donde ya tenemos la posibilidad de darle atención a la gente. O sea, usted quiere, o sea, no es una promoción, porque yo puedo utilizar este espacio donde todos los días hablo para promover y hablar con el dueño de la empresa y decir, mira, ponme... No. Yo lo que quiero es que la gente sepa, Amaury García trata el ataque cerebral. Entonces, usted sabe el nombre del médico y bueno, yo trabajo con un grupo de gente que en fin. Pero lo importante en todo esto, Roberto, es que se cree la red. Oye, que se cree la red. No es el tema de que esto tú lo ves muy complejo. Cuando yo llegué a la República Dominicana, el sistema de seguridad social no le daba cobertura para hacer arteriografía. Me tomó 7 años que me hicieran caso. Y hoy día se puede hacer todo el procedimiento millonario con la seguridad social. El que tiene el seguro básico de salud subsidiado tiene cobertura. Nos tomó 7 años, pero lo logramos. Entonces, lo que falta es voluntad política. Lo que falta es que la gente entienda que cuando llega alguien con un déficit neurológico que no puede hablar, que no mueve, hay que inmediatamente enviarlo donde hay resolución, porque hay que identificarlo. Amaury, está siendo un poco soñador en el sentido... No. Pero déjame decirte, Dale. por favor. No, dale. No me haga lo que te hizo Nelson a ti. Dale, no, yo estoy siendo realista. Espérate. Fíjate que te pregunté y tú me dijiste, un tomógrafo. Sí. La pregunta lógica sería, si un tomógrafo en un colmado, en un ventorrillo, en un supermercado, ya resuelve el problema. Entonces, fíjate que al final tú dices la red. Tú estás hablando de articular servicios al interior de las instituciones y está hablando de articular un servicio nacional. ¿De acuerdo? Tú estás hablando de eso, que es la gran lucha del sistema sanitario, la articulación de los servicios de salud, las tremendas barreras administrativas financieras, barreras de acceso administrativa financiera, las tremendas barreras que existen alrededor de la seguridad social, aunque está planteado, ¿tú entiendes? Muy bonito. O sea, el camino por recorrer, y lo digo para que la población tome conciencia, es duro, pero es un camino que hay que recorrer para que se pueda llegar al cielo, que es el estándar que tú estás planteando. Lo que pasa es, Roberto, que tú y yo estamos hablando de lo mismo, pero tú no te has dado cuenta. Tú y yo estamos hablando de lo mismo. Yo lo vivo todos los días
todos los días yo lo vivo porque me dedico a esto, a la parte asistencial. Pero a mí me ha tocado cuando yo llegué a la República Dominicana, y esto lo he dicho desde que estaba en la Casa Vieja. Últimamente esa palabra se ha escuchado mucho en los medios de comunicación y también en los medios de los partidos políticos, la Casa Vieja. Desde que estaba en la Casa Vieja, vengo hablando de lo mismo. Óyeme, cuando yo llegué a este país, formado, nuevecito de paquete, desde territorio norteamericano, donde me formé, el Estado Asociado Libre de Puerto Rico, 2 años después de ser neurocirujano, ¿sabe qué? Yo no podía pinchar una arteria. Primero, porque a mí no me dejaron entrar al único lugar donde había acceso tecnológico a hacer este tipo de cosas. Entonces, de entrada, entré por ahí. Tuve que entonces empezar a impulsar que esto se incluyera en la seguridad social. Y eso fue buenísimo, no poder entrar ahí. ¿Por qué? Porque me permitió entonces abrir la ventana y el camino para que todo el mundo hoy día tenga acceso a través de la seguridad social. Eso es así. Entonces, el discurso que tú me estás diciendo es la realidad, pero hay que romper con eso. Porque yo no te digo que no. Si yo me, lo que digo si, que hay si, que establecer conciencia para. Pero que ese ha sido el discurso que yo he traído en este tema desde que llegué. Por lo tanto, lo que yo creo que la gente tiene que quedarse con la idea, Roberto, porque el problema todo el mundo lo sabe, es que el médico que recibe, óyeme, te pongo un ejemplo personal y familiar que me transcurrió a mí hace 5 semanas. Yo voy a Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, a una actividad que me han invitado de este tema, del tema del ACV. Un primo, óyeme, un primo, me dice... Hello. Sí. Hello. Sí. Escúchame la anécdota, mi amor, que te puede servir. Ok. Oye, Necesito el teléfono del doctor Amaury. Sí, no te preocupes, pero escúchame, escucha, te lo van a dar ahora. Lo vamos a recordar Sí, al de la final. oficina. Sí. Entonces, mira qué sucede. Óyeme, Roberto, ese primo que está casado, es un primo político, está casado con mi amada prima. A las 11 y pico de la noche le da un pastatú, se pone malo, dice la gente, y lo llevan a una clínica privada, muy reconocida. Malo. El paciente tenía un ACV. A las 7 de la mañana, ¿cuántas horas habían pasado, Roberto? Fue que lo vio el que le habían avisado. Por la razón X, no estamos buscando culpables. Te estoy hablando de una de las principales instituciones de salud de este país, papá. Mira, y el diablo no duerme en su casa, dicen por ahí. El Señor los reprenda, dirían los evangélicos. Óyeme, mi hermano, yo estaba en la zona porque estaba invitado para un evento el sábado. Al final, cuando me dicen a las 7:40 de la mañana la situación, yo digo, llévalo donde el doctor Cosme Villamán, que está en Coromina. Yo estoy aquí, vamos para allá. Entramos el paciente. Intentamos sacarle el trombo. Ya habían pasado muchas horas, porque él se dio cuenta, se acotaron temprano, se dio cuenta porque se puso malo, se despertó porque estaba malo, ya había pasado un tiempo precioso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Primero, que la gente se eduque. ¿Quién? El que sufre la situación. Lo ideal es, naturalmente, que el sistema funcione, pero no funciona. Sí, Chulón. pero, Entonces, Mauri, lo que yo quiero transmitir en el día de hoy, como la parte actuante, es que la gente sepa, óyeme, a quién buscar. Claro. Porque lo ideal, tú y yo hablamos todos los días, como tú como un experto que maneja toda la necesidad, pero la gente tiene que saber, caramba, el que no se puede tirar que se jondee, que sepa dónde que está, dónde puede encontrar a alguien, porque los que nos hemos entrenado, los neurocirujanos que hacemos esto, y los neurólogos, que no son todos, yo por ejemplo, no opero hipófisis, soy neurocirujano, las he operado, pero no hago hipófisis. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica, hace subespecialidades. Entonces, no todo el neurólogo, no todo el neurocirujano tiene entrenamiento para tratar las enfermedades vasculocerebrales.
porque no le gusta, porque no tiene el expertise, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un país ideal o mínimamente? Óyeme, que tú tengas hospitales, centros públicos o privados, donde tú le digas, eso se trata aquí. El paciente que se desguabina, que se cae de una camiona, que tiene múltiples traumas y usted lo lleva al Instituto de Cardiología, ¿qué hace ahí? Nada, porque ahí lo que se trata es otro tipo de enfermedad. Ese es el ideal, pero yo creo que nosotros, evidentemente, y toda la razón te la doy, Roberto, tenemos que articular las redes. Pero en lo que eso se articula, la gente tiene que saber que cerebro que se tapa da un síntoma de inmediato, que se le muere un lado a la gente, que deja de hablar, que deja de ver y que esa arteria hay que destaparla. Ese quizás es el mensaje más básico y más simple que la gente tiene que entender, porque el cerebro no espera. Eso puede ser el eslogan de una campaña. El cerebro no espera, y por eso desde Cátedra Médica vamos a insistir en la prevención de este tipo de situaciones para que la gente se eduque y pueda buscar esa ayuda oportuna que le salve la vida al paciente. Y tú tienes que, la próxima semana, Roberto, yo creo que es al lugar a hablar del tema de las redes. Tenemos que poner ese tema, la necesidad de articular las redes, la necesidad, porque ese es un tema de un programa para desarrollarlo completo. Pero creo que cuando nosotros tenemos situaciones como esta, ya los cardiólogos lograron todo esto. Los cardiólogos han logrado a lo largo de 50, 60 años, la disciplina de nosotros es más joven, pero ya todo el que le da dolor en el pecho, los cardiólogos saben que hay que hacerle, probablemente, aparte del electro, de ver las enzimas, hay que hacerle un cateterismo. Nosotros quizás estamos perdiendo mucha gente, funcionalmente hablando, y la vida, porque todavía no hemos logrado que se pasen 30 años. Yo creo que no hay que esperar 30 años y que se muera tanta gente y que pierda mucha función tanta gente. Antes de irnos, vamos a recordar los números de la oficina del doctor Amaury García: 809-475-8999. 809-475-8999. El tiempo se nos agotó, doctor. Mañana será otro día. Final. Mañana será otro día. Tú te quedas pendiente la próxima semana. Tenemos que hablar de redes. De redes, pero soy yo que lo voy a hacer. Tiene que coordinar eso. Señores, muchas gracias. Cátedra Médica.